Saludos desde La Habana. Es domingo 10 de agosto de 2025. Yo soy Claudia Odet y de inmediato le presento los titulares de esta emisión. Cuba rechaza planes de Israel para ocupar la Franja de Gaza, que implica una toma militar completa del enclave costero. La mayor de las Antillas prioriza la infraestructura y la hidráulica luego de 63 años de trabajo continuo para garantizar el agua y el desarrollo. Cuba consigue primera medalla en Juegos Panamericanos de Asunción 2025. De estos y otros temas estaremos hablando en la presente emisión de Cuba Noticias Fin de Semana. Usted no se aparte de la sintonía porque ya comenzamos. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, afirmó que los planes del gobierno de Israel para ocupar la Franja de Gaza intensificarán el genocidio contra la población palestina. El canciller cubano expresó en la red social X, y cito, "La más enérgica condena a esa decisión aprobada por el Gabinete de Seguridad israelí, que implica una toma militar completa del enclave costero, comenzando por la ciudad de Gaza. Rechazamos estos planes que agravarán la crisis humanitaria y atentan contra derechos inalienables de ese pueblo". Fin de la cita. De acuerdo con autoridades de Naciones Unidas, ese territorio palestino sufre una catástrofe humanitaria provocada por los bombardeos israelíes, las órdenes de evacuación masiva y las restricciones de ayuda. Volker Turk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, alertó que este plan israelí, además, desafía la sentencia de la Corte Internacional de Justicia que insta a poner fin a la ocupación y alcanzar una solución de dos estados, en la cual se otorga a los palestinos el derecho a la autodeterminación. Los hospitales del territorio registraron en las últimas 24 horas 5 decesos por esa causa, entre ellos 2 menores de edad, precisó así la agencia oficial de noticias palestina, WAFA. La crisis humanitaria allí continúa empeorando debido al asedio y a la escasez de alimentos y suministros médicos. En medio de este panorama, 8 ciudadanos fueron asesinados este domingo en ataques israelíes contra diversas zonas del enclave costero bajo fuego desde octubre de 2023. Lo decíamos en titulares, cada 10 de agosto en Cuba se celebra a los trabajadores hidráulicos en su día, conmemoración determinada por la creación en 1962 del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. El líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, impulsó la creación de este instituto hace 63 años con el objetivo de garantizar el desarrollo económico-social mediante una sólida infraestructura hidráulica. Desde entonces, el país ha trabajado intensamente en la conservación y renovación de presas, canales y otras obras con el objetivo de asegurar el abastecimiento de agua tanto para el consumo como para la agricultura, así como en la prevención ante sequías y fenómenos naturales. Los trabajadores del sector hidráulico mantienen su labor diaria para optimizar acueductos, alcantarillados y sistemas de saneamiento en zonas urbanas y rurales. Asimismo, fomentan la voluntad hidráulica, reparan daños y garantizan el acceso y aprovechamiento de este vital recurso para el desarrollo de la mayor de las Antillas. Y cuando se habla de sistemas que inspiran usos del agua más previsores, con soluciones basadas en la naturaleza y tecnología de desperdicio cero, habrá que mencionar siempre al acueducto de Alvear en la capital cubana, adscrito el pasado año a la Red Global de Museos del Agua. El siguiente reporte nos cuenta más de esta centenaria obra y que aún se mantiene en servicio. Si de una obra se enorgullece Cuba, es la protagonizada por Francisco de Alvear y que devino una de las 7 maravillas de la ingeniería civil cubana. A más de 130 años de la construcción, el acueducto que lleva su nombre y que por su magnitud lo convirtió en un símbolo, presta aún servicios a la población habanera. Aportándole agua entre un 12 y un 16% a la capital cubana, del agua que recibe la ciudad. Dentro de las características más fundamentales que tiene es que es un agua que no necesita energía para llegar a su destino, solamente para potabilizarla con cloro. Unos 9 kilómetros viaja el líquido desde este lugar, declarado también Monumento Nacional, hacia los tanques de distribución de Palatino.
Y otra característica significativa que tiene es que la diferencia de nivel que hay desde la taza hasta los tanques palatinos solamente son 2 metros. Una pendiente de 1 en 5.000, que para aquella época era un reto bastante complicado y difícil. Alvear majestuosamente trancó ese flujo de agua hacia el río y lo depositó en lo que le llamamos la taza grande. Esta agua fresca, limpia, de buen paladar, o sea, muy buena, y solamente lo que se hace es clorarla. Para la construcción del acueducto, Alvear enfrentó varios inconvenientes. Ingenio y manejo amigable con el entorno del río Almendares han permitido que a la vuelta de más de un siglo la obra haya demandado pocos mantenimientos generales. En el 26, en el 2000, del 2000 al 2002, y ahora recientemente recibió un mantenimiento, pero no un mantenimiento profundo, sino un mantenimiento fundamentalmente de pintura y algunas estructuras. Hoy que se habla de temas como la gestión sostenible de los recursos hídricos, la gestión de riesgos, etcétera, nosotros decimos que eso empezó mucho antes. O sea, cuando una obra como esta se concibió, ya se estaba pensando en llevar agua con calidad y con cantidad suficiente, o sea, para evitar todos los problemas que acarrea la poca disponibilidad del agua y los problemas que acarrea la mala calidad o incluso la contaminación de las aguas. Evidentemente estamos en el camino de la gestión sostenible de los recursos hídricos desde hace ya muchísimos años. Desde 2023, el acueducto de Alvear está acreditado como miembro oficial de la Red Global de Museos del Agua de la UNESCO. En un futuro próximo, este lugar abrirá puertas al público para que visitantes nacionales y foráneos puedan aquilatar la valía de una obra y crear espacios de diálogo, así como preservar la memoria del agua y promover la cultura de su uso racional y eficiente a tono con las metas trazadas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 de la Agenda 2030. Valia Martínez-Sam, Cubavisión Internacional. Primera pausa informativa en la presente emisión de Cuba Noticias, fin de semana. Usted no se aparte de la sintonía. Continúe con la señal de Cubavisión Internacional. Ya cuando Fidel llegó, ya Ho Chi Minh no estaba. Estuvo en la cabaña donde trabajaba, vio la modestia, la sencillez con que el tío Ho vivía y trabajaba, y admiró también ese aspecto. Dos pueblos, dos revoluciones, una hermandad forjada en la lucha y la lealtad. Porque no hay la menor duda que después de tantos años de agresión, el imperialismo salió completamente derrotado de Vietnam. En el 99 aniversario del natalicio del líder histórico Fidel Castro, honraremos su legado vivo, un puente entre Cuba y Vietnam. No te pierdas un viaje único por el pasado, el presente y el futuro de Cuba y Vietnam. Una producción entre Cubavisión Internacional y Media 21, desde La Habana hasta Hanoi. Fidel fue el primer y único jefe de Estado que estuvo en zona de guerra. El director general de la Alianza Solar Internacional, Ashish Khanna, en su primera visita a Cuba, reconocía proyecciones del programa de gobierno para la gradual recuperación del sistema eléctrico nacional. En ese contexto, el directivo destacó la construcción, montaje y puestas en operaciones de parques fotovoltaicos, los cuales modifican progresivamente la matriz energética. Proyectos del macroprograma de inversiones fotovoltaicas fueron visitados. El director general de la Alianza Solar Internacional valoró la estrategia de país implementada en esta área y lo importante, dijo, de la cooperación multinacional en la región. Es una idea excelente esta de los 2.000 megawatts. Sé que Cuba está trabajando en una situación bien compleja y quisiera que Cuba trabajara conjuntamente con los países del Caribe, que también están enfrentando situaciones, circunstancias similares. Y hace unos 3 días tuvimos una reunión de países del Caribe y de América Latina y se firmó una declaración en ese contexto, incluyendo a 9 países del Caribe que van a trabajar conjuntamente para aumentar la energía solar, el uso de la energía solar y dejar a la saga el uso de estos combustibles fósiles. Más adelante, el director general de la Alianza Solar Internacional destacó que el mundo avanza hacia las fuentes renovables de energía, fundamentalmente, explicó, hacia la fotovoltaica. Enfatizó en el rol de la mayor de las Antillas, nación fundadora de la organización. Cuba fue el primer país de América Latina y del Caribe
que firmó con la Asociación Solar Internacional un acuerdo de asociación y de participación conjunta. Y estamos en esta ocasión analizando durante esta visita la posibilidad objetiva de que Cuba pueda utilizar en el contexto de los campesinos toda la energía solar, así como las bombas solares que son necesarias para su mejor funcionamiento. El distinguido visitante comentó además que sectores de la ciencia, la producción de medicamentos, la pesca, el transporte marítimo de pasajeros e incluso señaló las viviendas pueden favorecerse con la generación fotovoltaica. Bernardo Espinosa, Cubavisión Internacional. Y es momento en la presente emisión de Cuba Noticias Fin de Semana de conocer cómo se comportarán las variables meteorológicas para las próximas horas. Por eso, hacemos contacto vía telefónica con el licenciado Ariel Maturel. Saludos, Ariel. Saludos, amigos que están en sintonía con Cubavisión Internacional para conocer el pronóstico del tiempo. Las condiciones meteorológicas sobre el territorio cubano se mantienen siendo favorables para la lluvia en gran parte del país debido a la presencia de un aire húmedo desde superficie hasta unos 6 kilómetros de altitud y la presencia de una vaguada en el aire superior. Durante las próximas 24 horas les comento que se mantendrán estas condiciones del tiempo muy similares y con ello tendremos un amanecer con nublados parciales en los destinos turísticos del occidente del país, nublándose en la tarde con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que se extenderán hasta las primeras horas de la noche. Las temperaturas elevadas y con poco cambio, mínimas entre los 23 y hasta 24 grados y máximas entre los 32 y hasta 34 grados Celsius. Los destinos turísticos de la región central, por otro lado, estará amaneciendo también con nublados parciales y nublados en la tarde, con algunos chubascos y lluvias que persistirán hasta horas de la noche. Las temperaturas, al igual que en el occidente, mínimas entre 22 y 23 grados y máximas entre los 33 y hasta 36 grados Celsius. Por otro lado, en el oriente del país, nublados parciales durante la mañana, nublándose en la tarde en ocasiones en el caso de Bayamo y Santiago de Cuba, con algunos chubascos y lluvias más escasos en Playa Guardalavaca y en Baracoa. Las temperaturas elevadas y con poco cambio, mínimas entre 23 y 25 grados y máximas entre 33 y hasta 35 grados Celsius. En cuanto a la información astronómica, les comento, tendremos la salida del sol por el oriente del país exactamente a las 6:36 de la mañana, terminando el amanecer a las 7:16 por el extremo más occidental. En cuanto al atardecer, si lo quiere disfrutar, comenzando por Baracoa exactamente a las 7:30 pasado meridiano y terminando a las 8:13 pasado meridiano por el extremo de Pinar del Río. Actualmente nos encontramos en la fase de luna llena y la próxima será cuarto menguante y se alcanzará durante el 16 de agosto. En resumen, para las próximas 24 horas se mantiene el calor y algunas lluvias en gran parte del país. Espero que como siempre tengan una excelente jornada y que el buen tiempo les acompañe. Y es momento en la presente emisión de Cuba Noticias Fin de Semana de conocer sobre el apasionante mundo de los deportes. Por eso ya le doy la bienvenida en el estudio al colega Rodolfo Durán Almeida. Saludos, Durán. Saludos, Claudia. Un gusto, como siempre, poder compartir contigo aquí en Cuba Noticias en esta emisión de Fin de Semana. Gracias. Durán, lo decíamos en titulares. Primera medalla para Cuba en los presentes Juegos de Asunción 2025. Exactamente. La primera medalla para la delegación cubana llegó en las primeras horas de la mañana de este domingo en las competencias de remo. Se había vaticinado que precisamente este deporte acuático podía aportarle la primera medalla de cualquier color a la delegación cubana y bueno, se cumplió este pronóstico. Fueron los remeros los que primero lograron acceder al podio de premiaciones por la delegación de nuestro país. Claudio. Así mismo es. Bueno, sé que no estarás hablando solamente de esto, pero para los detalles te dejo en el estudio. Adelante.
Muchísimas gracias, Claudia. Un saludo reiterado, amigos. Como ya decíamos, el remo cubano consiguió este domingo en horas de la mañana la primera medalla de la delegación de nuestro país en los segundos Juegos Panamericanos Juveniles Asunción 2025, los cuales fueron inaugurados la noche de este sábado por las máximas autoridades de Paraguay. El 8 con timonel de Cuba, integrado por Henry Heredia, Adel Gutiérrez, Robert Fernández, Félix Puentes, Pedro González, Leduard Suárez, Roberto Carlos Paz y el timonel Ronnie Álvarez, entraron terceros a la meta, escoltando en el podio a las embarcaciones de Chile y Brasil respectivamente y asegurando la primera presea de la comitiva antillana en la cita multideportiva juvenil del continente. Minutos después de concluida la prueba, 2 de los miembros del bote cubano dieron declaraciones a los medios de prensa cubanos acreditados en la competencia. Bueno, para mí es un orgullo haber podido dar la primera medalla a Cuba y me siento muy contento conmigo mismo y con el equipo y con el colectivo de entrenadores y trabajadores. ¿Cuál fue la diferencia en medio de la competencia con respecto a las anteriores? Sabemos que es una modalidad distinta, pero ¿cómo se sintieron acá en esta prueba ahora donde se le vio más completo? No, nos sentimos mucho mejor y se regateó bien, se hizo el trabajo. En este caso también, teniendo en cuenta los rivales, ¿consideraron que el podio fue justo según el pronóstico que ustedes tenían? Sí, el podio fue justo, pensé que iba a ser la Argentina, iba a ser un poco más de presión, pero fue Brasil, el podio está justo. ¿Qué le falta entonces al remo cubano en esta delegación, sobre todo la oportunidad de competir por otras medallas? No, nada, lo que falta es seguir esforzándose y darlo todo en la competencia. Para mí es una experiencia inolvidable, ya que ha sido un gran esfuerzo de cada uno de mis compañeros y también mío para poder conseguir esta medalla. Entendíamos, tanto a nivel de prensa como en el público, que no era tu especialidad principal, en este caso el rol de timonel, pero lo han desarrollado de la mejor manera, incluso entrando en el podio. ¿Cómo te sentiste también en esta responsabilidad? Me sentí bien, pero fue, como usted dice, que es algo difícil, porque empecé siendo remero y al final terminé desarrollando un papel que era totalmente diferente. Bueno, palabras de uno de los integrantes de la embarcación y del timonel, fue este último que estuvimos viendo en pantalla, dadas al periodista Boris Leiva después de concluida la participación hoy en esta competencia de 8 con timonel, donde Cuba consiguió la primera presea de los Juegos, una medalla de bronce. También de último minuto hemos conocido que la judoka Yainé Coronado discutió el bronce en la división de los 52 kilogramos de las competencias de este deporte, 48 kilogramos exactamente, 48 kilogramos, perdió el bronce frente a una ecuatoriana, quedó entonces en quinto lugar Yainé Coronado. Hubo otros 2 judokas que se presentaron en esta jornada, pero no pudieron acceder a la discusión de las preseas. Vamos a otros temas. Con espectacular faena del cubano Jaciel Rivero, el quinteto masculino de nuestro país se impuso este sábado 79-69 a Ecuador y consiguió uno de los 2 boletos en disputa a la fase de grupos de las eliminatorias a la Copa Mundial de Básquet de 2027. Cuba tuvo que venir de abajo y remontar luego de perder la primera mitad del partido por 7 puntos, 30-37 frente al cuadro sudamericano. Tras el descanso reaccionaron y con un inapelable 27-17 tomaron el mando del choque 57-54 a falta de los 10 minutos finales, dominio que ratificaron en el cuarto final 22-15 para finalmente imponerse por 10 de diferencia. En una noche para no olvidar con la selección nacional, el pivo de La Habana Jaciel Rivero comandó el ataque antillano con 29 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias, válidas para 32 unidades de valoración. Rivero asumió el protagonismo del seleccionado y en poco más de 28 minutos sobre la cancha consiguió 13 canastas, todas de 2 puntos en 20 intentos, además de convertir 3 tiros libres de 4 posibles y capturar 3 rebotes ofensivos e igual cantidad defensivos. Con la segunda victoria cubana y la conseguida por el anfitrión Ecuador sobre El Salvador, los 2 planteles consiguen cupos para la fase de grupos de la eliminatoria al Mundial de Qatar 2027, que se pondrá en marcha con 16 equipos el 27 de noviembre de este propio año. Este domingo, los 2 clasificados, es decir, Cuba y Ecuador, definirán el liderazgo de la cuadrangular y el grupo donde jugarán la próxima fase. El vencedor irá al grupo C con Brasil, Venezuela y Colombia, mientras que el derrotado jugará en el B con Argentina, Uruguay y Panamá. Muy buena noticia para el básquet cubano esta clasificación a las eliminatorias mundialistas de este deporte.
Al cierre les adelanto que fueron dados a conocer los equipos de béisbol de Granma y Las Tunas para la próxima Serie Nacional de Béisbol y que el Iván Moinelo llegó a 10 victorias en el béisbol japonés. Esta última noticia la estaremos ampliando en nuestra segunda emisión de este domingo en Cuba Visión Internacional. Gracias a todos por acompañarnos. Queden con Claudio Odek para los minutos finales de esta emisión. Gracias a ti, Durán, por estas precisiones sobre el apasionante mundo de los deportes. Nosotros hacemos una segunda pausa y a la vuelta tendremos otros temas. Y el conjunto histórico Casa Natal de Fidel en Virán atesora más de 1000 piezas de valor excepcional. Mandatarios, personalidades de la cultura, la ciencia y el deporte de todo el mundo han visitado la institución para acercarse a la vida del líder histórico de la Revolución Cubana. En vísperas del cumpleaños 99 del comandante, la periodista Marel González conversó con Alieti Castro, directora de este sitio. Veamos. Este lugar para mí es el sueño inalcanzable, pero hecho realidad. Recuerdo desde niña que correteaba por estos lugares detrás de mi mamá, que trabajaba ya en este sitio desde entonces. Luego vendría más adelante mi papá y esto fue formando en mí la vocación, el querer algún día representar este sitio. Sencilla y fiel cubana, le es difícil contar su historia. Esta holguinera creció a 2 kilómetros del conjunto histórico de Virán en el municipio de Cueto. Le apasiona la vida de la familia Castro Ruz. Alieti fue historiadora y museóloga del sitio. Hoy dirige la institución. He tenido momentos difíciles, momentos retadores, pero momentos que te llevan a superarte. Y ha sido el encuentro con la familia, el encuentro con el general de ejército aquí en este sitio, que realmente fue una escuela. Yo recuerdo cuando íbamos subiendo la segunda casa familiar, caminando por el pasillo, y él ve el fusil San Cristóbal que se encontraba en exposición en ese momento y pregunta, ¿y este fusil? Dice, sí, ese fusil se lo obsequié yo a la vieja. 11 instalaciones narran la cotidianidad del batey de Ángel Castro en 28 hectáreas. Nuestro museo, entre fotografías, objetos museales pertenecientes a la familia Castro Ruz, atesora más de 1000 piezas de valor excepcional. Está inmerso en un momento de rehabilitación general que va desde el cambio de cubierta, la pintura, hasta un nuevo montaje museográfico que permitirá una mayor interacción de los diferentes públicos con nuestro museo. Casi 60.000 personas de todo el mundo llegaron al conjunto histórico de Virán en los últimos años. Se acercaron a los orígenes de Fidel Castro durante un recorrido que alcanza aproximadamente 1 hora. Alieti estuvo muy cerca del comandante cuando realizó su última visita a la comunidad. En el semi-internado 6 de agosto de Virán apenas contaba yo con 14 años, una pionera más de este centro. A la expectativa estábamos realmente, no nerviosos, pero sí esperando ese momento. Cuando de pronto, por el lugar menos esperado, vemos llegar con pasos agigantados al comandante Fidel Castro. ¿Fue como te lo imaginaste? Fue realmente mucho mejor. Desde niño uno tiene una idea del comandante, pero verlo en persona es mucho más gratificante. Sus botas, su paso firme, su gran tamaño, es ver a un gigante en persona. Fidel permaneció hasta los 6 años en el batey. Monumento nacional desde el año 2008, el sitio nutre múltiples investigaciones. Dentro de ellas, la inmigración haitiana a Virán en la primera mitad del siglo XX, un estudio socioantropológico de la comunidad de Virán y nos permite ver cómo surge un pueblo a raíz de la inmigración, brindando además un servicio hacia la comunidad y la enseñanza.
El líder histórico de la Revolución Cubana recibió la primera influencia para la formación de su pensamiento humanista y revolucionario en Virán. Un algarrobo al borde del Camino Real es testigo. A la sombra del viejo árbol, esta joven lleva a su pueblo dentro. Realmente estoy defendiendo un legado, estoy defendiendo la historia, representando lo que siempre he soñado, que es la historia misma de un barrio, de una comunidad, del lugar que vio nacer a los más grandes de la historia de los hermanos Castros. Desde Holguín, Eddie de la Pera y Marel González, Cubavisión Internacional. Y hemos llegado casi al final de nuestro noticiero, pero antes repasemos los temas más trascendentes de la presente emisión. En nuestra emisión le informamos que el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla condenó planes de Israel para ocupar la Franja de Gaza. También fue noticia la voluntad hidráulica de Cuba para proteger sus recursos hídricos ante desafíos climáticos. Además, le pusimos al tanto de la primera medalla cubana en Juegos de Asunción 2025. De esta manera culmina la presente emisión de Cuba Noticias fin de semana. A usted, muchísimas gracias por su atención y hasta un próximo encuentro.